La chica del ascensor. Aquella noche, la lluvia caía sobre Madrid como si quisiera borrar algo. El agua resbalaba por las aceras vacías de un barrio cualquiera, esas calles donde las farolas parpadean y nadie mira hacia arriba. Laura Salvatierra, nombre cambiado aunque su historia fue real, caminaba sola bajo un paraguas negro. Eran casi las 11. Volvía a casa después de una jornada larga en la universidad y un café con amigas. Una noche normal. Demasiado normal. Vivía en un edificio antiguo del barrio de Chamberí, de esos portales con olor a humedad y buzones que ya nadie usa. La cámara del portal registró su entrada a las 22:47. Subió al ascensor, presionó el botón del tercer piso y nunca volvió a salir. Nadie lo supo entonces, pero en esos minutos empezó una historia que el tiempo intentaría enterrar entre el ruido del tráfico y los noticiarios indiferentes. Los vecinos contaron después que aquella noche llovía tan fuerte que apenas se oía nada más. Ni pasos, ni gritos, ni golpes. Solo el zumbido eléctrico de la lluvia en los cables. Laura tenía 22 años, estudiaba filología, era discreta, de esas personas que parecen pasar sin dejar huella. Vivía sola desde hacía pocos meses, en un piso alquilado que apenas había empezado a sentir como suyo. Tenía la costumbre de llamar a su madre cada noche, y esa fue la primera vez que no lo hizo. A la mañana siguiente, la madre marcó su número una y otra vez. Nadie respondió. Al principio pensó que habría olvidado el móvil o que se habría quedado dormida. Pero las horas pasaron y la ausencia empezó a hacerse ruido. Esa tarde, el timbre de la portería sonó con la desesperación de quien no quiere escuchar la verdad. La madre llegó al edificio con los ojos enrojecidos por la lluvia. El portero recordaba haberla visto entrar la noche anterior, sola, con un paraguas negro, saludando con una sonrisa distraída. Subieron al tercer piso. El timbre del apartamento sonó 1, 2, 3 veces. Nada. Ni pasos, ni cerraduras, ni voces. Solo el mismo silencio que parecía haberse quedado a vivir allí desde la noche anterior. La puerta estaba cerrada por dentro. No había señales de fuerza, ningún cristal roto, ninguna nota, solo el vacío. Cuando la policía llegó, a media tarde encontraron todo en orden. El abrigo colgado, el bolso sobre la mesa, el móvil cargando en el salón. Solo faltaba ella. El ascensor se convirtió en el centro de todo. Las cámaras mostraban a Laura entrando al portal, pulsando el botón del tercer piso, y después nada. Nadie la seguía. Nadie salía detrás. Era como si se hubiera desvanecido entre un piso y otro. Los agentes revisaron el edificio durante horas. Había un inquilino nuevo en el cuarto piso, un hombre solitario que apenas hablaba con nadie. Decía trabajar de noche, y esa noche, según él, no escuchó nada. Pero algo en su tono, en la forma en que evitaba mirar, quedó grabado en la memoria de quienes lo interrogaron. Los vecinos empezaron a murmurar. Contaban que a veces se oía música extraña desde su piso y que la puerta del ascensor solía atascarse al pasar frente a su planta. Pero nadie se atrevió a decir nada antes. En las comunidades de vecinos, el miedo se disfraza de prudencia. Durante 2 días, la policía registró sótanos, trasteros, cubiertas. Nada. El edificio parecía tragarse las huellas. Hasta que el tercer día, un olor comenzó a filtrarse por el hueco del ascensor. Un olor que no dejaba espacio para las dudas. El técnico del ascensor fue el primero en notarlo al abrir la trampilla del foso. Allí, entre cables y humedad, estaba el cuerpo de Laura. Había caído, o la habían dejado caer, desde la trampilla superior. El golpe había sido seco, mortal, y después, silencio. El parte forense hablaría de asfixia y traumatismo. Los informes técnicos demostrarían que alguien había forzado el acceso al techo del ascensor desde dentro,
y en las manos de Laura encontraron fibras de tela gris que no pertenecían a su ropa. Los periódicos locales hablaron de misteriosa muerte en Chamberí, pero la historia se diluyó rápido entre otras noticias. No había un titular fácil, no había una foto clara, solo una chica, un ascensor y un silencio demasiado limpio. El sospechoso del cuarto piso desapareció esa misma semana. Dejó el piso vacío, la llave en el buzón y un olor a desinfectante que no logró cubrir lo que había pasado. Nunca se presentó a su trabajo, nunca volvió a empadronarse, nunca se le volvió a ver. El caso quedó abierto, sin respuestas, sin juicio, sin cierre. En el edificio, el ascensor volvió a funcionar a los pocos días. Los vecinos seguían subiendo y bajando, evitando mirar al techo, como si el acero guardara todavía una respiración que no quería irse. Y cada vez que el ascensor se detiene unos segundos más de la cuenta, alguien, inevitablemente, recuerda a Laura. Durante semanas, el edificio entero fue una extensión del silencio. Las cintas amarillas seguían en el portal. La prensa había desaparecido y solo quedaban las sombras largas del atardecer colándose entre las ventanas. Los agentes trabajaban sin descanso, pero lo que encontraron era más una suma de vacíos que de certezas. El cuerpo de Laura mostraba signos claros de haber sido sujetado antes de caer. No había fracturas propias de una caída accidental, sino una presión marcada en el cuello y en los brazos, como si alguien hubiera intentado inmovilizarla. Los forenses determinaron que fue estrangulada. El informe concluyó que murió entre las 23:00 y las 23:30, poco después de entrar en el edificio. No hubo defensa posible, no había rastro de lucha, solo un movimiento seco, rápido, preciso. El foso del ascensor no mostraba signos de accidente. Alguien había abierto la trampilla superior desde el interior, y eso solo podía hacerse con una herramienta específica o con experiencia en mantenimiento. El inquilino del cuarto piso, el hombre de las noches silenciosas, había trabajado tiempo atrás en una empresa de ascensores. La policía lo supo una semana después, cuando su ficha laboral apareció archivada en un contrato antiguo. Su nombre, también cambiado, era Sergio Valdés. No había dejado rastro digital, ni cuenta bancaria activa, ni familiares cercanos. Solo una dirección vacía y una fotografía de carné encontrada en un expediente olvidado. El ascensor, una vez desmontado, reveló algo más. Una huella parcial en el borde metálico de la trampilla, mezclada con grasa industrial. Era pequeña, casi imperceptible, pero no pertenecía a Laura, ni tampoco a ningún técnico que hubiera intervenido en los días siguientes. El ADN coincidía parcialmente con el de Sergio Valdés, pero la falta de antecedentes impidió una confirmación total. Era una pista sin cuerpo. A medida que avanzaban las semanas, los agentes comenzaron a reconstruir los últimos días de Laura. Había recibido llamadas insistentes desde un número desconocido, registradas en su móvil 2 días antes de su muerte. El emisor nunca fue identificado, aunque las antenas lo situaban a menos de 300 metros del edificio. Algunos compañeros de clase recordaban que Laura parecía inquieta esos días. Decía sentir que alguien la seguía, que al llegar al portal notaba pasos detrás, que el ascensor a veces se detenía entre pisos, aunque nadie lo hubiera llamado. Nunca presentó denuncia, nunca habló de miedo, solo de incomodidad, como si no quisiera darle forma al peligro. El caso fue derivado a la unidad de homicidios. Los agentes analizaron cada detalle, los buzones, las cerraduras, las cámaras, pero en un edificio viejo las certezas se oxidan rápido. Las grabaciones estaban incompletas. Un fallo en el sistema borró los minutos posteriores a su entrada. La empresa de mantenimiento aseguró que el ascensor había sido revisado una semana antes, pero el técnico encargado, según el registro, había sido sustituido a última hora.
por un suplente cuyo nombre nadie recordaba. El rastro de Sergio Valdés desapareció entre contratos falsos y domicilios vacíos. Alguien que conocía bien los mecanismos, los tiempos, los silencios. Al año siguiente, un hallazgo casual reabrió la investigación. En un edificio abandonado a las afueras de Alcalá de Henares, un operario encontró una caja metálica con documentos viejos, una linterna oxidada y un mono de trabajo con iniciales bordadas. SV. Entre los papeles había un cuaderno con notas técnicas, dibujo de ascensores, mecanismos de cierre y, en una de las páginas, un nombre escrito con tinta corrida. Laura S. Los peritos analizaron la letra. Coincidía con la de Sergio Valdés, pero para entonces ya nadie sabía dónde estaba. Algunos lo situaron en Portugal, otros en Marruecos. Un testigo juró haberlo visto trabajando en obras de mantenimiento en Lisboa. Nunca se comprobó. El caso fue archivado en 2009, clasificado como homicidio sin resolver. Un expediente más, de los que duermen bajo la palabra pendiente. Los años pasaron y el edificio volvió a su rutina. Nuevos inquilinos, nuevas vidas, pero el ascensor seguía siendo el mismo. A veces se detenía unos segundos entre pisos y el silencio se hacía tan denso que nadie respiraba. Los viejos vecinos contaban que, en las noches de lluvia, el ascensor parecía moverse solo, como si alguien lo llamara desde el tercer piso. Una vecina anciana aseguraba que al pasar por el portal sentía un olor leve a perfume, el mismo que llevaba a aquella muchacha de sonrisa tímida. Quizá sean solo supersticiones, o quizá, como ocurre a veces, los lugares recuerdan más de lo que dicen. Hoy, 18 años después, el ascensor sigue funcionando. Pero los que viven allí saben una cosa. Cuando las luces titilan y el motor tarda en arrancar, es mejor no mirar hacia arriba, porque hay miradas que el acero no puede olvidar y nombres que el tiempo no logra borrar. Dicen que hay lugares que guardan más memoria que los vivos, que las paredes, el metal y hasta el aire recuerdan lo que el tiempo intenta olvidar. Aquella noche, la lluvia cayó sobre Madrid, como una confesión que nadie escuchó. Y entre pisos, entre cables y sombras, una vida se detuvo, sin testigos. El ascensor sigue ahí, sigue subiendo, sigue bajando, pero a veces, solo a veces, cuando las luces parpadean, dicen que se siente un leve temblor, como si alguien aún esperara llegar a casa. Si esta historia real te ha estremecido tanto como a mí, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame cada semana para escuchar más historias reales susurradas al oído. Porque hay crímenes que el tiempo borra de los titulares, pero no de los lugares, y en el silencio del ascensor aún se oye su nombre. Gracias por acompañarnos. Te espero en el siguiente video. Adiós.